¿Donados o comprados? Bueno, en primer lugar quiero decir que a 15 días del nuevo gobierno este debate no debería existir. Creo que la pregunta que deberíamos todos estar interesados en responder es ¿cómo hacemos para que los trenes lleguen bien, de acuerdo a normas, por supuesto, y a criterios técnicos y de seguridad, lo más pronto posible, ¿no? A funcionar desde Chosica a Lima y viceversa. Pero te voy a contestar. Los trenes han sido donados. No hay vuelta que darle, han sido donados. ¿No tienes dudas? No. La donación. ¿Dónde surge la duda entonces? Bueno, es que lo que pasa es que quienes tienen la idea de que no fueron donados y generaron esta narrativa, que es ahora la que expresa el ministro Rey en sus entrevistas, es que según su forma de pensar, no han sido donados porque ha habido un pago de por medio para varios temas. Pero no sé, creo que el ministro es ingeniero de profesión, pero tiene una gran experiencia. Pero los abogados saben que las donaciones pueden existir con carga, ¿no? Y en este caso, la carga ha estado en algunos temas que tenían que pagarse de todas maneras. A ver, para decirlo en sencillo, yo te dono los trenes Coltrane, ¿no? Empresa del estado de California, de los Estados Unidos, pero te los dono en Estados Unidos. En consecuencia, ven y recógelos. Mínimo, ¿no? No, claro. O sea, la donación no fue en el puerto de Callao. Claro. Eso para que entiendan todos el asunto. Pero los trenes están aquí y hasta hace poco han estado funcionando. Entonces, para poder llevártelos, me tienes que asegurar que vas a hacer algunas cosas mínimamente que no me compliquen la vida a mí al donante. Por ejemplo, los trenes están con fluidos, están con toda la cantidad de aceites, líquidos. Y no pueden viajar así. Hasta las baterías tienen líquidos. Sí, entonces no pueden viajar así por asunto de seguridad, etcétera. Tú tienes que encargarte a tu costo de sacarle esos líquidos, contrata una empresa y hazlo. Y eso cuesta. Y eso cuesta, ¿no es cierto? Luego, pues están aquí, no están en el puerto. Tienes que llevártelos, tienes que contratar una grúa, no sé qué, o algo que los lleve, porque ya no van a poder ir caminando, ¿verdad? Porque le estoy quitando los líquidos. Exacto. Ya. Y luego, pues tienes que hacerle temas de seguridad y fumigación y limpieza, todo eso por asuntos, digamos, de seguridad, incluso del propio estado de California. ¿Ok? Se decía también que había un leasing pendiente, un último pago de un leasing pendiente. Sí. Al parecer, efectivamente, esa fue un requerimiento que Coltrane hizo en un principio, pero que finalmente no se concretó, porque había que pagar otras cosas que ya no correspondían a los trenes exactamente donados, sino a otros trenes, ¿verdad? De manera que lo que se ha pagado, 20 y tantos millones de dólares, ¿verdad? No, son 8 millones en total. No, son 20 y tantos millones de dólares. 20 y tantos. Sí, pero el ministro está hablando de 6 o 7. Sí. Ese es su punto. Es su punto, sí. Y ese punto tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Ok. Con todos los temas de, vamos a llamarle así, preparación para que los trenes puedan embarcarse. A ver, yo tengo un carro en Tumbes Sí. y te lo dono, te lo regalo a Enrique Cornejo. Sí. Oye, compadre, llévatelo, ¿no? Sí, pero, al menos llévatelo. Pero en este caso tú podrías venir manejando el carro. También, claro. Mejor el ejemplo sería, te dono un tren, vamos a decir, en Ecuador, Ajá. pero no lo puedes traer rodando porque no tiene los rieles, entonces tienes que embarcarlo, tiene que venir por cabotaje. Paga tu flete. Antes de pagar el flete, resulta que el tren está operativo. Exacto. Pero no lo vas a poder embarcar con todos los fluidos que tiene, digamos, los aceites y todo lo que tiene, y entonces le tienes que sacar eso, a tu costo, no lo voy a hacer yo, pues ya no es mío, te lo estoy donando, ¿verdad? Y luego tienes que trasladarlo al sitio exacto del puerto donde van a ser embarcados, tienes que contratar una grúa o comprarla para que pueda levantar los trenes y ponerlos dentro del barco. Todo eso suma alrededor de 6 o 7 millones de dólares. El contrato o el documento que formaliza la entrega de los trenes, ¿dice donación? No solo dice donación, sino que no sé si tus productores pueden recoger la foto de la donación. Día de la donación, Coltrane, noviembre del 2024. Tengo algo mejor todavía. Tengo la carta que hace Coltrane. Ahí está diciendo que es donación. Si lo puedes ampliar, por favor. Sí. Ahí dice, manifiesto formalmente la voluntad de efectuar una donación. Sí, una donación. Esta es la empresa Coltrane, que es una empresa pública de derecho privado. De derecho privado en California. En California. Y luego entramos al tema de la oportunidad, pero terminemos este asunto. Entonces, claramente es una donación, pero además, si me ayudan en la producción y podemos conseguirla, está en las redes, la foto donde está la ceremonia de firma del contrato. Sí. Y en esa ceremonia... Que fue para la PEC.
que donan durante la ceremonia de la PEC o los días de la PEC, de la cumbre de líderes. Y ahí se da este juego que ellos dicen que es muy cierto. Los chinos te inauguraban Chancay, los gringos no se querían pero por supuesto, eso es lo que ha pasado. Y donan los trenes. O sea, viene la cumbre de líderes noviembre del 2024. Digamos, el plato principal adicional a la cumbre es nada menos que la inauguración del puerto de Chancay, y está nada menos que Xi Jinping para inaugurar el puerto de Chancay. Presidente Biden aquí en Lima con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, pues inmediatamente dicen, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, había un pedido del municipio de Lima para que esos trenes pudieran venir. Y entonces ahí se produce una coincidencia de una oportunidad, digamos, política para quedar con algo en la foto. Nos aprovechamos, pero por supuesto, porque también Argentina quería estos trenes y Chile los quería. Chile también, sí. Y entonces da la feliz coincidencia de que Estados Unidos quiere también su foto, y la foto, que es la que estoy tratando de que la busquen, tiene a Anthony Blinken, ahí está. Mano izquierda del señor alcalde. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Así que, obviamente, la Casa Blanca y el secretario de Estado, que es el hombre más importante después del presidente de los Estados Unidos, no se va a prestar pues, a decir que es una donación para luego decir que no fue una donación, ¿no es cierto? ¿Por qué entrar en este debate? Entiendo que hay una enemistad entre el ministro actual. Perdóname un ratito. Y de los 7 millones que son los que reclama y por lo cual dice que se pagó, ahora viene el pago del flete y de los seguros. Eso no discute Rey, ¿verdad? No. Eso no lo discute. Pero ese es el total del pago que se hizo. ¿Okay? Lo tengo claro. Sí, está clarísimo. Acá están los trenes, te los pongo acá. Además, hay que movilizar esos trenes donde estaban con toda la organización o toda la reglamentación ecologista que tiene California. Exactamente. Es terrible, es súper, hiper progre. O sea, ahí sí la religión climática es total. Y ahí viene también la respuesta. Usar químicos. Y ahí viene también la respuesta por qué el gobierno de California dice vamos a cambiar estos trenes, porque quiere cambiarlos a 100% eléctricos, nuevos, y lo están haciendo. Pero mantiene en varias partes del estado de California estos trenes, que son trenes que se prenden con diésel, pero que marchan con motores eléctricos, que tienen baterías. Son un diésel eléctrico. Son de acero inoxidable, 40 años de uso, y probablemente, lo hemos conversado ya la vez pasada, y probablemente tiene 40 años más. O 50, o 60, 100 años de vida útil bien mantenidos. Bien mantenidos. Pero además, vamos a ponerlo en estos términos para entenderlo, tienen contenido de cobre que vale más que los 6 millones que se han pagado. Solamente eso. Esos trenes, así como están, si tú los quieres comprar en el mercado, para empezar, no existen. Ya si no los hacen. Si los comprara nuevos, me costarían más o menos $1.000 millones. ¿Y me los entregarían en 5 o 6 años. Okay. Porque estamos en cola Nadie tiene trenes en mostrador. Tú me pides y yo ya planifico la construcción y me voy a demorar 5 o 6 años. Hay cola de países que están, tú lo has vivido con el tema del tren de la línea 1. Claro, en la línea 1 todos los días vemos unos trenes verdes, esos son nuevos, pero se compraron a tiempo y se entregaron años después, y hay unos trenes rojos que tienen 45 años de vida. Es de la época del primer gobierno. Del primer gobierno de Alan García, que fueron comprados. Y ahí están, ahí están funcionando. Fueron comprados a Italia, a la empresa Ansaldo, y obviamente se le ha hecho el overhaul correspondiente. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Porque entiendo que sigue el proceso en pro inversión. Está avanzando. Y hasta donde sé, están ya, digamos, terminados o por terminar lo que tienen que hacer para darle una viabilidad a la primera etapa de este proyecto. Hay otro tema que el ministro no está señalando, y creo que por el corto tiempo en que está, voy a atribuirle este segundo tema que voy a comentar, a los funcionarios que lo están rodeando. No está bien asesorado el ministro. Yo conozco a Rafael Rey como tú, creo que es una persona honesta, que es una persona que tiene, digamos, experiencia de Estado. Me parece que no le está preguntando a los que tiene que preguntarle, ¿no? Bueno, pero el punto es el siguiente, ¿no? La pregunta es, estos trenes, así como están, ya vinieron, ya están aquí. ¿Cómo los ponemos? Ya sabemos que valen, o sea, que son importantes, que no son chatarra. Que funcionan. Que funcionan. Ese relato se cayó hace mucho tiempo. Sí, y que funcionan bien. Sí. ¿No? Ya existe overjoleado una locomotora y 5 vagones. Lo sé, en Chosica. Están listos. Pero el ministerio no da el ok para que vengan. Sí, es un tema que como ya se movilizan por sí mismos,
necesitan una autorización especial. Eso sí depende del ministerio. Bueno, entonces, tú has sido ministro, entonces Enrique. Tú has sido ministro. Le pregunto, señor asesor legal, venga usted, ¿cómo hago para que los traigan, por favor? Señor ministro, tiene que sacar una resolución ministerial. Bueno, pues la sacamos. Es solamente una ida. Que vengan aquí y que esperen para que llegue otro convoy y así. A trabajar. En total son 19 locomotoras y 90 vagones. Parece que es muy complicado, Enrique, eso, ¿no? No es muy complicado. ¿Tú crees? No es muy complicado. En realidad, con voluntad política se puede hacer. Pero voy al segundo punto. Desde que surgió este tema, hace año y medio, ¿no? O 2 años ya, pero demoramos hasta que vinieran 6 meses de 24, estamos año y medio en este asunto. Han pasado ya 3 ministros de transporte, por cierto, por este tema, ¿verdad? Sí. Y se politizó porque estábamos en campaña, o que ya acabó la campaña. O sea que ya no hay que especular políticamente sobre que esto beneficia a alguno u a otro. Esto es para los ciudadanos. Por Dios santo, ¿qué parte no se entiende? Artículo 1 de la Constitución, los ciudadanos, la dignidad de la persona humana, punto. Y hay que hacerlo de manera transparente, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Y técnicamente funciona. Hay que hacerlo de manera transparente. ¿Qué queda? Bueno, un poquito de voluntad para sentarse, mirar las cosas y ponerlo en marcha. Y entonces viene lo que yo planteé hace año y medio. Yo planteé que esto se implementara en 3 etapas. Quiero explicarla, si me permite, brevísimamente, pero con mucha claridad. Es tu audiencia. Pongan like, por favor, y compartan esta entrevista. La primera etapa es, si estos trenes, gracias a Dios, funcionan sobre los rieles que ya existen en el tren, en el ferrocarril central. Que ya ahora lleva mineral al Callao. Todos los días lleva desde el centro del Perú hasta el puerto del Callao, mineral, y luego regresa el tren. Es un tren más grande que el que tenemos ahora, el de porque son más voluminosos, me parece. Sí, pero los trenes que estamos hablando son de pasajeros, son de 2 pisos, todo el mundo viene sentado. Todo el mundo sentado, ahí no hay... Y en este momento, y por favor lo pueden verificar porque las redes hoy día se mueven muy rápidamente, en algunas zonas de California, en Florida y en Canadá, estos mismos trenes están funcionando. Están funcionando. Doy fe. Están funcionando. Doy fe. Entonces, estos trenes corresponden a la zona más rica de California, que es súper, hiper pro y todos son millonarios de 50 millones de dólares. Silicon Valley, y los Silicon Valley, también. o sea, y quieren trenes eléctricos cero emisión. Claro. Pero en la misma California hay trenes pero igualitos funcionando. En Entonces, otro sector. Esta primera etapa, ¿qué significaba? Ok, ¿tengo estaciones o no? Sí, señor, tengo una estación en Chosica, del ferrocarril central. Sí. Y tengo la estación en Monserrate. Sí. O sea, ya las tengo en Callao también. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, ya están las estaciones. No tengo que construir nada, no hay expediente. 180 personas por vagón. Sí. Tengo un riel por el que puede venir ese mismo tren. Ya se probó, ya fue para allá, ya lo overjolearon, ya regresará. Entonces, este es un regalo de Dios. Tengo todo para implementarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer primera etapa? 4 o 5 de la mañana de Chosica, tomo pasajeros, que por supuesto van a haber muchísimos más, y los traigo a la estación de Lima, ahorrando 2 horas de viaje. Y ahorrando probablemente 10 o 12 soles de pasaje, porque los pasajes llegan a costar 13 soles en colectivo, y no te hablo del chosicano. Y la gente de Huaycán, que tiene que hacer un pasaje hasta la línea esa sería la primera estación que se haga, ¿no? Sí, entiendo. Yo todavía no estoy con la estación de Huaycán. Okay. Mi tema es anterior, o sea, esto es bíblico, Bruno. El Señor hablaba, pero hasta los apóstoles tuvieron que tocar para creer, ¿verdad? Sí. Entonces, en política hay que tocar para creer. Y los ciudadanos que están tan desconfiados de la cosa pública tienen que tocar, pues, ¿no es cierto? Y si estamos en la posibilidad de darle ese servicio, ¿por qué no? ¿Por qué no dejamos cálculos, no sé, vamos a decirle desinformaciones, criterios, etcétera, y nos ponemos a trabajar, vamos a encontrar la fórmula? Bueno. Después te cuento una historia de ese tipo de mezquindades. El tren viene de la estación de Chosica, que ya existe, se suben los pasajeros en la estación de Chosica, no hay que hacer nada más que convocarlos, y se viene esta locomotora con sus 5 vagones y otras más que podamos overjolear hasta la estación de Lima. Y ahí esperan. Todo el día están ahí. Todo ahí, claro. A las 5 o 6 de la tarde, ese mismo tren o esos mismos trenes regresan a Chosica y los llevan de regreso. Primera etapa. Pero ya estamos viendo voluntad política para ponerlos en marcha, ya estamos usándolos y no perdiendo el tiempo oxidándose, aunque no se oxidan, pero digamos sin utilizarse, ¿no? Sí, pero sí se puede malograr si no vienen los fluidos. Si no le ponen los fluidos. Correcto, tienen que poner los fluidos y por supuesto. Exacto. Segunda etapa. En la segunda etapa ya podríamos poner algunos paraderos. Entiendo que Proinversión está diciendo, para que esto sea económicamente viable, ponme una estación donde haya más gente. Yo sostengo que con Chosica es más que suficiente. Pero bueno,
quieren una estación que le dé mayor, digamos, competencia. Una paradita. Huaycán. Ok. Hay en el estudio hasta 4 o 5 paraderos, pero ahí sí hay que hacer un pequeño expediente, porque no tenemos estación, haríamos un paradero, una losa, hay que hacer una losa, hay que ver seguridad, hay que ver señalética, hay que ver una serie de cosas, porque en este momento el tren de carga solo pasa, no para, pero ahora pararía el tren de pasajeros. Entonces ahí hay que hacer algo. Bueno, eso se puede hacer rápidamente. Calculo que unos 6, 7 meses se puede hacer y ya tendríamos una expansión, vamos a decir, una segunda etapa. O sea, cuando dicen necesitamos 500 millones de dólares. Te explico. Esa es ya la otra línea. No son 500, son 600 millones de dólares. Para ya empezar a hablar de los números correctos, más o menos. Ese ya es el proyecto final, el definitivo. Y esos 600 millones de dólares que no se necesitan en la primera etapa, yo podría poner los 19 locomotoras y los 90 vagones a funcionar en este esquema que te estoy diciendo, sin poner un real, ¿no? Y sí haciendo que mucha gente, 12,000 pasajeros por día, puedan beneficiarse, si los pongo todos. Sí. Ya. Pero claro, no es el objetivo final. El objetivo final es que haya, como en la línea 1 del metro hoy día, una línea de ida y un riel de regreso. Un ida y vuelta que te permita tener pues 24 horas del día el servicio. Muy bien. Ese riel hay que construirlo, ¿ok? Y además hay que construir las estaciones, ¿no? Exacto. Y además eso requerirá tal vez algunas expropiaciones, supongo, ¿no? Pero además, aprovechando que ya estamos haciendo las cosas que se debieron hacer desde un principio, cuando el tren pase por digamos, a nivel, en cruce con avenidas. Yo me he venido ahora por la avenida Fawcett, y por la avenida Fawcett hay un cruce con el ferrocarril. Exacto. Que cuando el ferrocarril pasa hacia el Callao, tenemos que pararnos todos los autos que estamos en camino ahora. Hay que poner plumbillas, hay que poner semáforos. Bueno, el proyecto final lo que haría sería un paso hacia arriba para que los vehículos pasemos por arriba y el tren vaya por abajo normal. Y hay 2 o 3 intersecciones de ese tipo. Eso cuesta más o menos 300 millones de dólares, lo que te estoy diciendo. Sí. Y los otros 300 para completar el costo estimado de 600 millones de dólares del expediente final, tiene que ver con un sistema de hardware y software que permita manejar los trenes. Estos trenes no se van a manejar, sal y dentro de 5 minutos vuelve a ser. No, tienen que manejarse por seguridad con todo un sistema que cuesta, pero que es la garantía para que funcione adecuadamente. Pero eso lo haremos en su momento. Ya deberíamos empezar a preparar los estudios. Exacto. Pero mientras tanto, podemos tener ya a muchos ciudadanos bendiciendo esta oportunidad. Creo que cuando la política se olvida que el fin supremo es el poblador, es el ciudadano, empiezan las distorsiones. Sí. ¿Por qué crees tú que Keiko Fujimori, sabiendo de esta enemistad, porque es pública además, esto no es de que recién me entero, sabía que iba a chocar la personalidad de López Aliaga con la del ministro Rafael Rey, que tiene todas las cualidades, pero que parece ser que, la conciliación no es una de ellas, ¿no? Hemos trabajado juntos en el gabinete, él era ministro de Defensa, yo era ministro de... Exacto, entonces, ¿por qué crees que este nombramiento político, si sabía que iba a haber este cortocircuito, tú crees que hay una intención política del gobierno de Keiko Fujimori de no echar a andar esos trenes? No creo. ¿No crees? No creo, porque sería un gol para ella también político. No, porque además están con las justas haciendo el equilibrio en el Senado y en diputados. ¿Entiendes? Y esto es una situación... Yo me imagino a Keiko Fujimori en el primer vagón con López Aliaga y con Rafael Rey encabezando el primer convoy llevando gente al centro de Lima. Sería un gol político. Claro, pero además yo estimo que estas discusiones que se están produciendo no serán pues muy del agrado, para empezar, del Estado de California, y en segundo lugar del propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Con quien también queremos estar bien, porque nosotros estamos hoy día, como Perú, en una posición única. ¿O qué estamos esperando? ¿Que el embajador mande un carajo y que se pongan a trabajar de verdad? Yo espero que las cosas vuelvan a su nivel, que se sienten todos con las cifras, con los documentos, se aclare todo lo que se tiene que aclarar, pero rápido. Y eso sí, que haya voluntad política para temas como este que hemos comentado, del permiso para que venga el primer convoy, para que el otro convoy vaya, pues se haga de una manera rápida, ¿no? La concesión del tren la va a tener el concesionario actual. Podría ser.
Ahora, ¿Cómo está bueno, está en proinversión todo ahorita. Sí, claro. Me dicen que están avanzando. Yo he averiguado hoy día, están avanzando, ya se lo van a volver a pasar al Ministerio de Transportes para que proceda a entregarle la concesión formalmente a esta empresa. Aunque en realidad el ministro Rey está diciendo que este tema está en el municipio, ¿verdad? Pero ya se firmó un convenio entre el municipio y el MTC que le traslada este asunto al MTC. Se avanzó finalizando el gobierno de Balcázar, se avanzó con el último ministro. Con el último ministro se avanzó. Sí. A ver, ¿tú qué crees que falta al final de toda esta historia? No, yo creo que se va a solucionar. A ver, voy a ponerlo en estos términos. Yo soy un economista, pero tengo un lado político que me dice las cosas más o menos cómo deben hacerse, ¿no? A ver, yo tengo 3 trenes de cercanías preparados o planificados para Lima. En tu cabeza. Y en la planificación del gobierno, la presidenta ha mencionado 2 en su discurso. Mencionado 2. El del norte, que viene desde Barranca hasta... 3 líneas de metro, sí, claro, adicionales a las que ya tenemos. Hablando de trenes de cercanía, hay uno que viene desde Barranca, y llega a la puerta del puerto del Callao y se enlaza con la línea 2 del metro, que ya está. Hay otro que viene del sur de Ica y llega a Villa El Salvador y se enlaza con la línea 1 del metro, que ya está. Muy importante los 2. Pero hay un tercero que no mencionó la presidenta, porque la presidenta fue muy cuidadosa de no tocar temas en su discurso que tuvieran que ver con los hegemones, ni con Estados Unidos ni con China. Sí. Y creo que fue una muy buena sugerencia seguramente de Cancillería. Tiene que ser muy prudente uno cuando maneja estos temas, sobre todo en un país como el nuestro, donde la ubicación geográfica de nuestro querido país hoy día es importante. Sí. Y ya estamos hablando de geopolítica. Claro, claro. O sea, en este caso, a mí Perú, intereses peruanos de por medio, pero China, Estados Unidos, Europa, bienvenidos. Todos quieren estar con nosotros porque estamos muy bien ubicados. Excelente. Esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Quién quiere colaborar? Adelante. Exacto. Eso es lo que debe decir Perú. Exacto. Y yo creo que nuestra Cancillería está preparada para manejar con equilibrio y con criterio este tema. Pese al canciller que tenemos. Pero Cancillería es más allá que es una política de Estado. Lo va a batutear bien. Hasta tiene una frase, Cancillería, para esto dentro del criterio técnico que ellos manejan. Se llama neutralidad activa. Sí. La palabra ya lo dice todo. Sí. ¿Ya? Pero volvamos al tren. Entonces, si tenemos 3 trenes de cercanía planificados, y está muy bien, no los necesitamos, porque esto es casi, estamos pensando en una especie de conurbano, como en Buenos Aires, el conurbano alrededor, o en Santiago, todo lo que está alrededor, muy bien. Así estamos, ya. Pronto van a venir a Lima a trabajar o estudiar durante el día peruanos que viven por Paramonga, Barranca, Cañete o Ica, y en el día van a regresar a su casa. Como pasa en cualquier ciudad de las dimensiones de Lima. Como pasa en Nueva York, en Madrid, en Barcelona. Entonces necesitamos los trenes de cercanía. Aires. Pero hay una cuestión. De los 3 trenes de cercanía, el que es naturalmente el tren, digamos, de centro, está sobre la línea del ferrocarril central. Y ahí ya tenemos 19 locomotoras y 90 vagones. Mira tú. O sea, de los 3, el primero que va a funcionar es el tren de cercanía centro. Eso es una bendición. Claro que sí. Yo tendría que... Me faltarían horas para poner esto en valor y eso es lo que tienen que hacer. Y el tren Arica-Tacna, con esta plata estamos perdiendo 700, 800 vehículos los fines de semana haciendo cola para entrar a Tacna, para gastar. Ciudadanos chilenos que quieren gastar, comprar, comer, divertirse, haciendo colas infinitas. Y no hay un tren, porque se dejó de funcionar hace 2 años, el Arica-Tacna. ¿Por qué no ponemos a trabajar ese bendito tren? Tenemos todo. Sí. Estaciones lindas, vías de tren. Aquí te pongo un tema que creo que hay que resolverlo. Hace muchos años se dispuso que no debía haber inversión extranjera a 50 kilómetros de la línea de frontera. Sí. Yo lo entiendo cuando surgió este tema. Pero en este tiempo, donde, como estamos viendo a nivel mundial, las dominaciones no son territoriales, sino son de otro tipo, ¿verdad? Económicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nuestras fronteras ganarían mucho si revisamos bien este asunto, lo actualizamos. Por ejemplo, le ponemos 20 kilómetros si queremos mantener el criterio. Podríamos prolongarlo hasta Moquegua, ese tren. Pero, ¿a dónde voy? Tacna volvería o tendría la posibilidad de crecer tremendamente. Más todavía. Para que sea no solamente un destino de un día. Tacna es un destino de un día. Todos los chilenos que pasan ahí van a tratamientos médicos, de dentista o oftalmología. Le hemos ganado la pulseada, Enrique, a Arica. Yo me acuerdo de chico haber ido muchas veces a Tacna y haber cruzado Arica. Y para mí Arica era wow, era lo máximo. Claro, es una zona franca financiera. Financiera, te estoy hablando de finales de los 80. Claro.
Y sin embargo, el vuelco a favor del Perú por las políticas acertadas que se tomaron en su momento ha hecho que Tacna le saque la mugre a Arica. O sí, sea, claro. Desde Iquique vienen a Tacna. Y con la comida que tenemos. Fabulosa. Ya bueno, además ya es además un paseo. Es grato, un paseo, ¿no? La pasan muy bien, los atienden muy bien. Pero podrían quedarse 1 o 2 noches, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacemos para que se queden 1 o 2 noches? Hay que crear una oferta para eso. Exacto. Y eso da dinero para el Perú, empleo para el Perú, nos da seguridad estratégica, en fin, tantos temas. Tenemos ese tren parado también y tenemos otros proyectos de trenes también, el tren de la costa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te voy a contar una historia que me parece muy interesante y que dice mucho de los políticos peruanos. Allá por los 80 se hizo el primer línea de metro y tuvo que volver a repetir el presidente. 25 años. 25 años para que se terminara la única línea de metro que tiene el Perú en este momento y que le salva la vida a muchos peruanos. A 750.000 personas cada día que ahorran 2 o 3 horas de su día, que ya es importante, y ahorran 3 soles por lo menos. Yo te quiero graficar esos 25 años en una sola palabra: mezquindad. Sí. ¿Por qué el político peruano es tan mezquino? ¿Por qué antepone sus intereses políticos personales a los del pueblo? Porque no ha leído la Constitución de la que tanto hablan. Página 1, artículo 1, para que no sea muy tediosa la lectura. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son los fines supremos de la sociedad y el Estado. Es decir, si yo tengo un centro de salud, si yo tengo un colegio, si yo tengo una carretera, si yo tengo un ferrocarril que sirve a la gente porque le permite llegar más rápido, dignamente, salvar su vida, eso es prioritario. Exacto. Y no importa quién lo haya hecho, no importa de qué color político es el que lo empezó, lo importante es que el resultado se produzca y se haga. Esa cultura de política de Estado es la que tenemos que tratar de lograr, porque ahora, en este momento lo que tenemos son compartimentos estancos. Y no solo compartimentos estancos, querido Bruno, cuando cambia un gobierno. Esto ocurre incluso cuando cambia un ministro. Cambia el ministro y cambian las políticas dentro de un mismo gobierno. Esto es una locura total. En realidad, las políticas que funcionan son las que se mantienen a lo largo del tiempo en los aspectos básicos. Por supuesto, el gobierno que viene le pone su tono, su pintura, su velocidad, le pone su carisma, lo que quiera, porque legítimamente entró. Pero ya continúa el rumbo. Aquí no, aquí se paran las cosas. Tú sabes que hay miles de proyectos en el MEF que están, tú entras a la página del MEF y vas a encontrar miles de proyectos paralizados. La mayoría son de municipios de todo el Perú, que hicieron o pretendieron hacer alcaldes que ya no están, y los que entraron dijeron, no, eso es del otro o de la otra autoridad, yo voy a hacer de nuevo. Se llama el complejo de Adán. Creemos que el mundo empieza con nosotros y eso no es así. Sí, pues es lamentable porque al final el que está padeciendo es ese pueblo que necesita un transporte digno, ¿no? Y no nos sobran recursos, ¿no? No, y estamos en el mejor momento de hacer las cosas. Por eso cuando algunas personas dicen, ¿por qué tenemos que traer trenes usados? Bueno, no saben de trenes, que los trenes pueden durar 100 años bien mantenidos, pero no somos un país rico. Tenemos que priorizar nuestros recursos, y si nos donan estos trenes en esas condiciones para 50 años más de vida, por lo menos, pues bienvenidos que sean, ¿no? Bueno. Y además compramos también trenes nuevos. ¿Cuánto es el presupuesto actualmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Es el más alto de todos. Sí, es la mitad del presupuesto de inversiones de todo el Perú. Es la mitad. O sea que en realidad es, digamos, el MTC es clave para que el Estado cumpla su política, digamos, de inversión en infraestructura, y en épocas de crisis, y estamos en crisis porque tenemos 2 niños y tenemos la crisis del petróleo. La crisis del petróleo. En épocas de crisis es el ministerio clave para hacer la política anticíclica que recomiendan los textos, y que se aplicó durante el segundo gobierno de Alan García entre 2008 y 2010 en plena crisis, con la dirección del ministro Carranza, que logró entender que había que no recortar, sino poner dinero en el Estado en esos meses de bajas, digamos, de vacas flacas, pero dinero, ahí está el detalle, que no se iba al gasto corriente, como que hay una cultura del gasto corriente que se incremente y que paguen los que vienen, ¿no? No, eso es una irresponsabilidad. Ese dinero se fue, recuerdo el número incluso, 11.000 millones de soles en 6 meses, año 2008, plena crisis, pero se fue directamente a la vena a proyectos de infraestructura y a proyectos sociales. Pero no a documentos, no, a proyectos. O sea, la obra tendría que estar caminando, obra física. Aterricemos el concepto final. Entonces, ¿estos trenes fueron una donación? Sí. Esa es la sentencia que sacamos hoy día en Geopolitik. Fue una donación, y los gastos que se hicieron fueron justamente para habilitar
traer esos trenes para al Perú. habilitar y para transportar con seguro esos trenes. O sea, nadie te regalan, pero oye, por lo menos tú encárgate de traerlos, de acomodarlos, de empaquetarlos, en fin. Y el costo de oportunidad de esos trenes no existe porque no hay. Y si los hubiera, pues nos cobrarían pues lo que sea una negociación. Pero ¿cuánto te van a cobrar? 300, 400 millones de dólares, no te lo van a regalar. Ahora, los detractores de los trenes que decían que eran chatarra, que decían que no pasaban por los puentes, que decían mil cosas, que eran basura, ahora están con este caballito que fueron comprados por la municipalidad. Y si son comprados, la municipalidad no está habilitada para comprar, hay que denunciarlos penalmente. Esa es su teoría. Ahora por ahí quieren atacar este tema de los trenes. La municipalidad solo puede recibir donaciones, dicen ahora. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es pensar en el ciudadano, en la gente, en los miles de personas que están en la zona este de Lima y que tienen un verdadero sacrificio y travesía para llevar todos los días, para llegar todos los días de Chosica hasta Lima y de las ciudades intermedias, ¿no? Con el problema que conocemos. Y que aliviarles a ese número importante de peruanos su tiempo, su seguridad, su calidad de vida es suficiente como para dejar estas mezquindades y para poner todos, por supuesto, sobre la mesa, transparentemente y con criterio técnico, nuestro esfuerzo para que funcione. Ahora, a corto plazo, tal vez este sea el mejor éxito que pueda tener Keiko Fujimori. O sea, si se pone las pilas, a lo mejor en diciembre, antes de Navidad, podría estar haciendo la primera marcha blanca, iniciando una marcha blanca, y aplausos para ella. Sí, probablemente con 2 o 3 convoyes. No tiene mucho de dónde agarrarse, pero eso es lo primero que podría lograr. Porque ahí viene el otro tema. Ella ha ofrecido, y está muy bien, yo he aplaudido su discurso en ese sentido, hay que volver a las líneas ferroviarias. Sí. Hemos perdido lo que teníamos en el siglo XIX. Tú también eres fanático de los trenes, yo también soy... Ya. Pero ha planteado la línea 3, la 4, la 5 y la 6. En mi opinión, y este es un tema que si quieres lo podemos discutir en otro momento. Sí, claro que sí. Para que la línea 3 y 4 estén durante su gobierno, señora presidenta, lo que sí le pido por experiencia es que esas líneas se hagan con el modelo de contratación que se hizo la 1. No con el modelo de contratación que se hizo la 2. ¿Te han llamado, Enrique? ¿Te han llamado por No, ni pretendo que me llamen. No, cuidado. Pero para conversar al menos. Pero para eso estamos, ¿no? Para hablar públicamente de este tema. Háganlo por el modelo de contratación de la 1 que funcionó. ¿Alguien se ha preguntado por qué el tren eléctrico línea 1 empezó a construirse recién en el 2010 en el gobierno de Alan García? Yo creo que... El gobierno empezó el 2006. Sí, pues. ¿Por qué el 2010? Porque había que reformular, me parece. Pero por supuesto, porque entre 2006 y 2009 hubo un aprendizaje. Claro. Esto estaba en el ámbito del municipio de Lima. Me acuerdo que las estructuras de concreto se tuvieron que anchar, reforzar a la nueva actualidad. El tren está preparado para un terremoto de 8 que Dios quiera que no se produzca, pero hay, digamos, probabilidades de que ocurra hace mucho tiempo ya. Está preparado. Tiene concreto y fierro abajo de cada columna, equivalente a 4 pisos, un edificio de 4 pisos, pero solo de armado de concreto, soportando, digamos, el tema. Está preparado. Bueno, dicen que la línea 2 se termina el próximo año. Qué bueno. Dicen eso, pero ¿no? Pero se debió acabar hace 5 años. O 8. ¿Y por qué no se acabó? Primero, yo le dije al ministro que me sucedió, el ministro Paredes, del gobierno del señor Humala, yo me dediqué a hablarle de todos los proyectos en la transferencia. Y le hablé de este tema. Y le dije, ¿quiere que inaugure la línea 2 su presidente? Hágame caso, hágalo como la 1. Lo hizo al revés. Totalmente. En lugar de hacer concurso-oferta, separó el concurso del estudio del concurso de la obra. Conclusión, perdieron 3 años. Y tengo una duda técnica y que a lo mejor tú me la absuelves. ¿Por qué se hizo por abajo? No tengo la información exacta, pero... ¿Es más caro? Sí, hay 3 formas de hacerlo. Sí. Uno es por arriba. Sí. ¿No? Es lo más simple. Pero se hace cuando tenemos la vía como que permita eso. En el caso de la 1, la tenemos con la justa cuando pasamos por el cementerio Presbítero Maestro. Ahí se hace, digamos, un pequeño esfuerzo, pero normalmente la tenemos. La teníamos y tuvimos que completar. Hay zonas de la 3, 4, la 5 y la 6 que tienen que hacerse de todas maneras de forma subterránea porque pasan por el centro, por el downtown, por el cercado de Lima, por la zona monumental. Sí. Y eso requiere, evidentemente, de todas maneras por abajo. En la línea 2, no solamente no lo hicieron concurso oferta, como digo, lo hicieron a suma alzada, cuando la 1 se hizo a precios unitarios, eso es muy técnico, pero se puede explicar. Pero lo otro es
es que tampoco aceptaron propuestas de los concursantes. La ley permite que los concursantes abiertamente digan, oiga señor, aquí su expediente que me ha presentado dice que aquí hay que hacer un puente. Yo le propongo hacer 2 puentes aquí en lugar de 1, pero le va a costar más barato. Esas propuestas o mejoras técnicas se estudian y si se consideran adecuadas, se suman al proyecto. ¿Ya? En la 2 no se permitieron. Y yo te aseguro que si los postores hubieran tenido posibilidad de hacer propuestas, hubieran dicho que esto se hacía de manera combinada. Es decir, en la zona de Ate y por Ayllón se hubiera hecho por arriba. Exacto. ¿Ya? En la zona, cuando nos vamos acercando hacia la Plaza Grau, por abajo. Por abajo. Y de ahí nos hubiéramos ido hasta Colonial, por abajo. Y en Colonial, ¿qué se hubiera hecho? Por arriba. Porque tenemos ahí, digamos, la capa freática muy cerquita. Ok. Se hizo todo abajo. Y te digo que hay 3 formas de hacer. Uno es la vía elevada. Ahí se pudo hacer una combinación de vía elevada y subterránea. La segunda se llama trinchera cubierta, que es que desde arriba tú haces el hueco, vamos a decir así, 20, 25 metros, pones el ducto y tapas. Como si estuviéramos haciendo un juego en la playa. Ah, ok. En cambio, la versión que han empleado son de los topos, de las tuneladoras, que van todas por abajo. Y parece que ese fue el criterio que le dieron al gobierno de entonces. ¿Sabe qué? Si va todo por abajo ya no van a fastidiar en la ciudad, usted va a estar más tranquilo como gobierno. Error, porque cada cierto tramo hay que poner respiradores para que entre el aire. Y eso se hace desde arriba. Y cada kilómetro más o menos, 1,5 kilómetros, hay que poner una estación. Y esa no se hace con la tuneladora, se hace desde arriba. Conclusión, tú tienes el mismo problema de tráfico y de desvíos haciéndolo por abajo o por arriba, porque de todas maneras tienes que hacer por arriba varias cosas. Exacto. Entonces fue un error tremendo hacerlo de esa manera. Quiero terminar preguntándote algo que a mí también me llama poderosamente la atención, ¿no? Tenemos un aeropuerto nuevo, hermoso, que es un orgullo. Tenemos lo de Chancay, que es tremendo puerto, que sigue siendo el Callao el puerto número 1, lo va a seguir siendo por mucho tiempo, pero está Chancay, está el aeropuerto. Pero no tenemos un puente para salir por el famoso puente Santa Rosa. ¿Qué pasa con el Estado peruano que no va al ritmo de los avances de la tecnología? Nos quedamos. Sí, eso es algo que tiene que corregir el nuevo gobierno y estoy seguro que lo van a hacer. No tenemos un tren que salga de Chancay o una autopista que salga de Chancay directamente hacia Lima, hacia Ancón. Sí. Es una locura lo que estamos haciendo. Es más complicado llegar a Ancón que llegar de Ancón a Chancay. Exacto. Por el tráfico y por el caos está pasando como nación? No, que primero lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Que no se hacen políticas de Estado, cada quien llega y trata de Parece empezar. que la única política de Estado que respetamos es la del Banco Central de Reserva, que nadie lo toca. Y de Cancillería. Y Mincetur con las políticas de acuerdos comerciales. Son las 3 que podemos rescatar. Bueno, y no han cambiado tampoco la marca Perú. Porque eso hubiera sido una locura. Bueno. Son cosas que se respetan, pero bueno. Pero sí es importante articular. Ahora tenemos que articular, coordinar. La palabra clave subrayada es coordinar. No puede ser que la línea 2 del metro, que en realidad es la línea 4, una extensión de la 4, llega desde Colonial hasta la puerta del aeropuerto, pero la puerta antigua. Entonces, yo voy a llegar con mi maleta a la puerta antigua, ¿no? Y que mira Fawcett y no a la puerta nueva. Obviamente habrá que hacer una figura de que por el aeropuerto anterior haya un bus o algo para que me lleve. Pero eso tranquilamente pudo ser planificado. ¿Cómo puede ser que en un país donde no nos sobran recursos, tengamos un aeropuerto, que es el antiguo aeropuerto Jorge Chávez, completito? Una maravilla. Que ahora está en un edificio de oficinas. ¿Cómo puede ser eso? Tranquilamente eso debería ser el terminal nacional y el nuevo debería ser el terminal internacional. ¿Cómo puede ser que tengamos ahora la entrada principal con los puentes Bailey, 2 puentes Bailey, y si el río Rima crece, vamos a tener una cosa bien peligrosa ahí. Ahorita, ¿no? ahorita, Enrique, ahorita. ¿Y cómo puede ser que el puente de entrada a Chancay se haya caído por falta de mantenimiento y todavía no tengamos ya con la construcción del nuevo puente, tengamos un puente previsional también? Bueno, hay que eso es falta de coordinación. Hay que dejar los debates estériles y empezar a trabajar. Lo dije en el editorial, igual con el tema de salud. Ya muy bonito, el talk show, la cámara, a ver, sabemos que es una desgracia. Ahora empezar a chambear, a comprar medicinas, a arreglar las máquinas, a romper el monopolio de la medicina que tanto afecta a los peruanos. Eso es lo que espera la gente ahora. Menos discurso, menos inspiración y más transpiración.